Bueno, ahí, antes, hermanos, estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 3, y ese también es el texto énfasis del mes. ¿Quién se sabe ya estos 3 versículos? Primera de Juan 4, versos del 1 al 3. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Sobre este pasaje vamos a estar meditando. Empezamos hace 8 días con la exposición a cargo de nuestro hermano Martín. Y Primera de Juan 4, del 1 al 3. ¿Quién dice que se lo sabe? ¿Quién dice yo? Es que ahora fueron 3, ¿verdad? No está chiquito. Sí, a ver, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A ver, vamos a volverlo a leer nuevamente, hermanos, para que vayamos viendo sobre qué vamos a meditar en estas fechas. Dice nuevamente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en camino. A ver, ahora sí, hermanos, ¿quién lo dice? Aunque sea parafraseado. A ver, mi hermana Socorro, si me ayudan, por favor, hermanos, con... Sí, hermana, adelante. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Primera de Juan 4. A ver, hermana, miren, hermanos, qué gran lección, hermana. Se lo pregunto al ratito, hermana. No es cierto. No, hermano. Vean qué importante, hermanos. Soy muy, saben que recalco mucho esto de memorizar la palabra del Señor. Porque cuando dice ahí, estábamos viendo en la escuela dominical hoy precisamente, ¿no? Deuteronomio 6, del 4 al 9, que dice: y le hablarás a tus hijos, y estando en la calle, y cuando te levantes, y cuando te acuestes, y le escribirás en los postes de tu casa. Y el Señor dice que pondrá su ley en el corazón. Bueno, ese es otro pasaje, para que no vean que está ahí en Deuteronomio. Pero ¿a qué me refiero, hermanos? Que debemos de, Josué 1:8, nunca se debe de apartar de nuestra boca este libro de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque va con todo esto. Cuando estamos hablando de probar los espíritus, el hermano Martín nos hablaba hace 8 días sobre de qué manera los ángeles, los demonios, porque todo este debate se dio desde el siglo I. ¿Por qué creen que el apóstol Juan escribe esto? A ver, quien diga que Jesucristo es de carne, es de Dios. Pero quien diga que no,
no es de Dios. Es por ello que el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan y sus cartas, porque empezaba a haber una corriente que se llama docetismo, que es decir, que el docetismo decía que negaban que Cristo tuviera esa divinidad. Y vinieron otras corrientes que decían lo contrario, que Cristo no era divino. Entonces el apóstol Juan empieza a escribir estas cartas. Y hermanos, el título de nuestro mensaje, nuestra crisis. Como iglesia, la iglesia del Señor está en crisis. Está en crisis totalmente. Por eso el Señor dice a través de su palabra, no creáis a todo espíritu. Y ha habido mucha controversia sobre esta frase porque, bueno, ¿a qué se refiere con espíritu? ¿Serán ángeles? ¿Serán principados? ¿Serán potestades? ¿O será una persona? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Pero hermanos, el Señor es tan sabio con su iglesia que nos deja este escrito precisamente para alertar a la iglesia de hoy. Hace 8 días en la escuela dominical hablaban precisamente sobre muchos movimientos que surgieron. Pero yo les puedo hablar que surgieron desde el siglo I. O sea que no es nuevo. Esto realmente no es nuevo. Los mismos apóstoles del Señor Jesucristo se enfrentaron a distintas corrientes. ¿Por qué? Porque sabemos que el cristianismo nació en medio del ¿qué? Del judaísmo. Nació en medio del judaísmo. Y aparte de eso en la tierra de Israel. Pero en las tierras circuncidantes nació en medio del paganismo. Entonces, pues, todos tenían como que su versión. Cristo como que se parece a este Dios que yo tengo. Pero los apóstoles tenían que entrar a defender, como dice Judas, ¿no? Defender, contender por la verdad que nos fue dada. ¿Qué es esa verdad? Hermanos, cuando hablamos de que el evangelio, la iglesia está en crisis, de esto no me cabe duda, ¿eh? Y antes de que alguien diga, no, pero es que está creciendo la iglesia, hay iglesias de 5,000 miembros, hay países que se están convirtiendo mucho. Los números, no estoy hablando de números, hermanos. No estoy hablando de que si hoy hay más evangélicos que antes. En el año de 1980, ¿cuántos creen de la población mexicana era evangélica? Y estoy hablando de evangélica, no de como lo dice la Iglesia Católica, que todos son cristianos, no. De la comunidad evangélica. No éramos ni el 1.5%. Hoy estamos alrededor del 2.5 al 3.5 según las encuestas del INEGI. ¿Cuánto creció? Estoy hablando de 20 años. Por eso me refiero, hermanos, que no me refiero precisamente al número. Pero, ¿por qué hablo de crisis? La palabra como tal crisis, hermanos, es del griego. Está en el Nuevo Testamento. Y fue tomado precisamente, y así tal cual se tradujo al latín. Pero, ¿qué significa crisis? En sus orígenes, en el griego, en la Biblia, el énfasis en el sentido de esta palabra no recae sobre la dificultad o posibilidad de que algo desaparezca, sino en el juicio que se emite sobre algo. Eso es crisis según la Biblia. Un juicio que se emite sobre algo. Podemos decir, hermanos, un ejemplo, que un negocio está en crisis cuando hay una auditoría. Eso es una crisis, hay un juicio. Pero ¿quién debe de temer? ¿El que lleva las cuentas contables bien y limpias? ¿Puede temer ante un juicio de esa magnitud de una auditoría? Pues no, quien lo va a temer es quien está haciendo las cosas mal. ¿De acuerdo? Por eso la Septuaginta, hermanos, traduce normalmente la frase hebrea el día de juicio mediante la frase griega el día de crisis. Y un ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 18:10. Ayúdeme, por favor, ¿quién anda por ahí? ¿Beto? ¿Sí es el del tenis? Sí, ayúdame, Beto, por favor. Apocalipsis 18:10, por favor.
Apocalipsis 18:10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Porque en una hora vino tu crisis, así viene en el griego. Estamos hablando, hermanos, de que cuando se habla en la palabra de Dios de crisis es un juicio. Y volviendo a este tema de lo de una auditoría, pues sí, realmente la persona que ha llevado las cuentas tal cual no tiene por qué temer. Para nada. Pero como dice la Biblia, hay de aquel que no lleve las cuentas como Dios las está pidiendo. Por eso, hermanos, en la lengua castellana, Casiodoro de Reina, y hoy en día todavía conservamos algo de ese sentido de la crisis como juicio. Una persona cuando está enferma y dicen los médicos es que está en crisis, es que debe de estar, o sea, está en un punto crítico. Ajá, o sea, está en un punto en que si nos hacemos tantito para acá, se va, y si nos hacemos tantito para acá, se puede salvar. Por eso, hermanos, tenemos que entender también esta palabra cuando hablamos en este sentido de juicio, cuando decimos, es que este hermano tiene un espíritu crítico. Es decir, o tiene un crítico de cinematografía. ¿Han oído eso, no? El crítico de fútbol, el crítico de básquetbol. Está emitiendo un ¿qué? Un juicio. Y su juicio puede tener una connotación positiva o una connotación negativa. Por ejemplo, luego vemos, bueno, sobre todo en años pasados, la película tal tiene muy buenas críticas. O sea, quiere decir que tiene un muy buen juicio, que tiene algo positivo. Pero la película tal no tiene buenas críticas. Tan es así que ni vamos al cine a verla, ¿no? A veces vemos primero las críticas de Tomatoes o no sé qué este tipo de páginas que son las que se dedican a ello. O simplemente en un libro. Ah, es que tiene un bestseller y tiene críticos importantes. Por eso, hermanos, puesto que el juicio frecuentemente conlleva condenación, si hay una negativa, una negativa en la palabra crisis. Por ejemplo, Apocalipsis 18:10 que acabamos de leer. Pero por otra parte, también el juicio lleva equidad, el buen juicio. ¿Han oído hablar del buen juicio? Es que tiene un buen juicio. Entonces, mis hermanos, es decir, que estamos hablando del juicio justo. Oiga, hermano, ¿y por qué nos está hablando del juicio en este momento si estamos viendo probar los espíritus? ¿Por qué es eso? Tenemos que saber emitir un juicio, una crisis ante todos los movimientos que se están presentando desde el siglo I hasta nuestros días. ¿Cómo podemos saber nosotros, cómo podemos hacer ese juicio correcto para saber si X o Y persona está diciendo la verdad? Aquí el apóstol Juan lo dice bien claro, el que dice que Jesucristo es en carne, es hijo de Dios, pero el que diga que no, no es hijo de Dios. Entonces, no es cierto, ¿cómo dice? No es de Dios. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, al declarar que si un movimiento, una denominación, una iglesia, como quieramos decirlo, está en crisis, no me refiero precisamente a que vaya a desaparecer. Me refiero a que como el negocio está sujeto a una auditoría. La auditoría constante en la cual nosotros estamos sujetos. Los que vienen, los que nos ven a través de las redes, los que ven, o los que, no sé, de repente si compartan los cultos, los sermones, estamos en juicio. Estamos en un juicio constante de la gente. Por eso, hermanos, vamos a esto a decirlo de esta manera. En una palabra, hermanos,
estamos en un momento crítico de nuestra historia como iglesia. Por eso, hermanos, ¿y por qué lo crítico tiene que ver con el juicio? Porque tenemos que detenernos a juzgar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y quiénes somos. Nos tenemos que detener a probar, a tener este juicio justo dentro de nosotros, dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia. ¿Han oído hablar de Justo Anderson? Un escritor, y tiene varios libros. Él sobre todo se especializó en historia del pensamiento cristiano, historia de la iglesia, junto con Justo L. González. Son dos autores ahí que son muy contemporáneos. Bueno, él escribe que hace años le preguntó a un pastor en España cuántos miembros tenía su iglesia. A lo que el pastor le contesta: hermano, somos unos 300. Pero el problema no es que somos 300. El problema son los 300 que somos. Caray. ¿Cuántos pastores no quisieran una iglesia de 300? ¿No? Pero entonces, y continúa diciendo, aunque las estadísticas son importantes, la crisis del movimiento evangélico en nuestra América Latina no se resuelve diciendo que somos tantos y tantos millones o que tenemos iglesias de 50,000 miembros. Y aunque las estrategias son importantes, la crisis tampoco se resuelve con nuevas estrategias. Si entendemos, hermanos, ¿a qué me estoy refiriendo con crisis? Hermanos, entonces, ¿por qué digo que estamos en crisis? ¿Por qué hoy, siendo 11 de enero del 2026, digo que como iglesia podríamos estar en crisis? Estamos en crisis, hermanos, no solamente porque no nos multiplicamos, sino que a veces nos dividimos hasta más rápido de lo que nos multiplicamos, porque no hemos sabido hacer un juicio crítico conforme a la Escritura. Lo que es más, hermanos, a veces justificamos esta situación con una aritmética. Pues es que si crecemos vamos bien, si no crecemos vamos mal. No, hermanos. Tenemos que detenernos a hacer ese juicio, ese justo juicio. Debemos de detenernos a evaluar quiénes somos, hermanos. ¿Qué creemos? ¿Y cuál es nuestra función en la sociedad del día de hoy? Usted y yo estamos aquí en esta iglesia, ¿para qué o por qué? ¿Porque me siento cómodo? ¿Porque aquí tengo a mis amistades? ¿Porque aquí aprendo? ¿Por qué estamos hoy, hermanos? Y esto es algo que cada uno tenemos que ir respondiendo. Pero aquí, aquí, si todo esto es cierto, hermanos, si nos hacemos esta pregunta en evaluarnos, a detenernos, ¿qué creemos? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es nuestra función? Viene la pregunta, ¿con qué medida hemos de medir? ¿Cuál va a ser la medida para nosotros como iglesia con la cual hemos de medir? ¿Con qué regla hemos de juzgar? Y la verdad, hermanos, es que la Escritura no nos da muchas respuestas al respecto, pero nos da principios, y principios muy sólidos para saber con qué medida y con qué regla debemos de medir. Por eso, hermanos, y no quiero hoy no me voy a detener mucho en tratar de ver otros movimientos. No me voy a detener mucho, no es la idea. Pero sí quiero discutir hoy, hermanos, y reafirmar. Ahora sí que, como dicen, clavar en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, los recursos bíblicos y teológicos que tenemos. Ojo con lo que estoy diciendo.
los recursos bíblicos y teológicos que tenemos. Porque por encima de cualquier cosa está la Escritura. No hay nada más por encima. Hay recursos teológicos. Podríamos hablar de, desde los primeros, Agustín, y Irineo, Clemente, y todos estos teólogos son ayuda, pero el recurso principal es la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos discernir los espíritus en medio de la crisis en la que nos encontramos. Veo en Facebook, hermanos, digo, ahí tengo, hace mucho que cambié de alguna manera el algoritmo de mi Facebook y ya me salen muchos, sobre todo personas cristianas o que buscan iglesias. Y generalmente la pregunta que sale es, ¿quiero una iglesia de sana doctrina? Están en busca de una iglesia de sana doctrina. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí buscamos una iglesia de sana doctrina, ¿no? ¿Y cómo puede usted juzgar si una iglesia es de sana doctrina? ¿Cuáles son los parámetros que usted va a tener para decir que una iglesia es o no es de sana doctrina? ¿Por los cantos? ¿Porque hay unidad? ¿Cómo lo juzgamos? Bueno, la Biblia nos dice algo. Por eso, hermanos, debemos de preguntarnos cómo juzgar cada nuevo movimiento o cada nueva doctrina con integridad bíblica. Con integridad bíblica y obviamente teológica. Ahí por ahí escribió alguien, no me acuerdo el autor, pero escribe, todos debemos de ser teólogos. Y tiene razón. Todos debemos de adentrarnos al estudio serio de la palabra del Señor para poder discernir los espíritus en medio de la crisis que está viviendo la iglesia actual. Y no me voy a referir a la primera iglesia, me refiero a la iglesia del Señor. ¿Cómo vamos a discernir esto? Si no entendemos precisamente o no leemos nuestra palabra. En lo que va del año, llevamos 11 días del año. Si el Señor te pregunta ahorita, o bueno, el Señor no te va a preguntar porque te ve. ¿Cuántos días has leído tu Biblia? Y no nada más leerla. Hablamos todo el año pasado de meditar, de escudriñar, de inquirir. Durante estos días, cuánto lo has hecho? Y hermanos, realmente la cuestión no es fácil, ¿eh? Hablar de esto no es fácil. Fíjense lo que dice Irineo de Lyon. Escribe, la mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Vuelvo a repetirlo. La mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Un ejemplo. Si yo ahorita llegara y les dijera, me encontré a Napoleón Bonaparte aquí en Agustín Yáñez y lo saludé, ¿me van a creer? Claro que no, porque saben que Napoleón Bonaparte vivió hace... O algo que nos pasa a veces mucho a los músicos y no sé si a mi hermano Beto le ha pasado. Y cuando preguntamos, oye, ¿a ti te gusta Beethoven? Y cuando no saben que, bueno, tiene la idea de Beethoven, es un buen perro. Unos nos dicen, ¿no? Otros nos dicen, claro que conozco a Beethoven, es más, convivo con él. El día antier fui a tomar, ¿cómo se llama? Un café en el parque. Ahí hay una media verdad. ¿Por qué? Porque sabe quién es Beethoven. Pero si alguien no conoce, va a decir, órale, pues cenaste con él, ¿no? Entonces, como que puede haber cierta verdad. Pero hay otra. Cuando llega alguien y les dice, no, pues es que me encontré a fulanito, mengano, en el parque, en la fuente, tomando un café. Es más fácil que la creamos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a lo mejor conocemos a fulanito y sabemos que está un parque y sabemos que puede estar ahí.
Es a lo que me refiero, hermanos, con que hay el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Podríamos creer que realmente fulanito está ahí porque es algo más tangible. Por eso, hermanos, lo más difícil es juzgar en aquellos casos en que la verdad se envuelve en mentira. Es lo más difícil, cuando hay mentira envuelta en verdad. Y aquí ahorita voy a ir entrando con esto. En una palabra, hermanos, continúa Irineo de Lyon, lo que estamos buscando son algunas pautas para discernir entre la verdad y la mentira, para poder juzgar cada uno de esos nuevos movimientos que van apareciendo a la luz de la verdad de Dios. No intentamos discutir esos movimientos uno por uno, si no me llevaría, yo creo, todo el año fácil, para poder tratar de dilucidar cada uno de los movimientos que nos están afectando. Pero como dice Irineo, para probar que el agua de mar es salada, no hay que bebérsela toda. ¿No? ¿A poco necesitas beber grandes cantidades de agua del mar para saber que está salada? Hay nada más que con la lengua ya sabemos que está salada. O sea, es decir, con tantito, hermanos. Lo que vamos a intentar, hermanos, en este día es precisamente sentar y dejar más firme las pautas bíblicas y teológicas para discernir lo que puede haber de bueno y verdadero. Yo les decía del movimiento carismático hace 15 días. ¿Qué hay de bueno de ellos? Y no lo dije yo, lo escribió MacArthur y concuerdo con él. Hay cosas muy buenas del carismatismo, pero también hay cosas que son muy malas. ¿Sí? O sea, son los extremos. Para eso, hermanos, existe precisamente, vamos a imaginarnos de esta manera. México está situado sobre ¿qué? Pero ¿cómo se le llama? Meseta. Está situado sobre una meseta, ¿no? ¿Sí, no? Pero es un valle. Bueno, vamos a dejarlo que vamos a imaginarnos que es una meseta para que pueda tener la idea. Vamos a dejar que estamos, además, nuestra iglesia está situada sobre una meseta. Y sabemos que una meseta conlleva ¿cómo se llama? Precipicios, ¿no? Bueno, si nosotros nos mantenemos en medio de esa meseta, no corremos peligro. Pero si nos abrillamos mucho hacia un lado, hay un peligro de caerse. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, ¿cómo evitamos caernos? ¿Qué pondríamos? Una cerca. Cercaríamos esa meseta, ¿no? Y para la iglesia, hermanos, o para nosotros, esa cerca son las doctrinas de la Biblia. Esas son las cercas que tenemos para que nosotros no nos caigamos. Es decir, son los fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a no caer en el precipicio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, sabemos que hay doctrinas fundamentales en la iglesia. O sea, hay doctrinas que en la mayoría de las iglesias decimos que es así. Ahora bien, ¿qué valor aporta precisamente estas cercas de la doctrina? ¿Cuál es el valor que aportan a la tarea de discernir entre tantos movimientos nuevos? Esa es la pregunta a la cual vamos a intentar responder hoy. Ahora, como les dije, hermanos, los movimientos que hoy están siendo juzgados o que están afectando a muchas iglesias no son nuevos. Realmente no son nuevos. Han existido a lo largo de la historia de la iglesia. Y ya les dije desde el siglo I.
O sea, creemos que esto es nuevo y vemos cosas. No, no es nuevo, hermanos. Esto la iglesia anteriormente le llamaba con una palabra que es herejía, ¿no? Así le llaman, ¿no? Cuando algo le llaman una herejía. Pero, hermanos, por hablar de algunas del siglo I, marcionismo, pelagianismo, docetismo. Como les dije, no voy a meter ahorita en todas esas doctrinas. Pero bueno, vamos a ver por qué voy. Unos fueron aceptados por la iglesia. Por ejemplo, Pelagio. ¿Quién fue su contraparte? Historia de la iglesia, hermanos. Calvicio, no. No, hermano. Agustín de Hipona. De hecho, se sabe de Pelagio por las controversias que tuvo con Agustín de Hipona. ¿Qué decía uno y qué decía el otro? Agustín decía que era la gracia y Pelagio decía que no era tanto la gracia, que nosotros podíamos escoger. Bueno, y ahorita voy a ir tocando un poquito. Pero les decía, algunos aceptaban estas doctrinas y otros no. Por eso, hermanos, cuando hablaba de lo que decía Irineo de Lyon, de que la verdad por sí, digo, la mentira no tiene ningún efecto, sino aquella que viene disfrazada de verdad es la que tiene mucho efecto. Por eso, hermanos, hay que ver si en realidad esos movimientos llevan a una reforma, a una renovación de la iglesia, o si son sencillamente movimientos o innovaciones que amenazan elementos centrales de la fe cristiana, es decir, si son herejías. Yo podría considerar herejía aquel que le diga que la salvación se pierde. Yo podría considerar una herejía aquel que diga que para que tú seas salvo necesitas hacer una donación a la primera iglesia bautista de 50,000 pesos y puedas conservar tu salvación. ¿Sí? Eso yo lo podría considerar herejía, hermanos. Por ejemplo, vámonos más para acá. En el siglo XVI, el Papa, ¿a quién consideró hereje? El Papa, no el papá. En el siglo XVI, a Lutero, ¿no? A Lutero lo consideraron hereje. Y tiempo después Lutero consideró hereje a Calvino. Y tiempo después los calvinistas declararon herejes a los arminianos. Y tiempo después, al revés, los arminianos declararon herejes a los calvinistas. Y los calvinistas declararon herejes a los luteranos. Y los luteranos declararon herejes al Papa. Vean, hermanos, que la distinción es tan difícil que cada paso debemos hacerla con temor y temblor en la palabra del Señor. Pues siempre existe el peligro, hermanos, de que lo que pensamos como herejía puede ser obra de Dios. Y lo que pensamos como obra de Dios puede ser herejía. Pero para eso está la cerca de la que hablábamos en un principio, que son las doctrinas fundamentales de la iglesia. Ahora bien, en términos humanos, la absoluta e infalible distinción entre la herejía y la renovación no es posible, pues existe la posibilidad de que nos equivoquemos. Vamos a ver, por favor. Ayúdame, por favor, hermano Mario Flores, papá. Ayúdame con Efesios 4:14, por favor. Y le voy a pedir a Joca que me ayude con Tito 1, 10 y 11, por favor. Efesios 4:14 y Tito 1, 10 al 11, por favor. La palabra de Dios dice así en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias, hermano. Y Tito 1, 10 y 11, por favor. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente
los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gracias. Por eso, hermanos, esta línea que les estoy diciendo, esta tarea de entrar en términos de estudio de la Biblia es importantísimo. Lo acabamos de ver con Pablo y con Tito. Bueno, es el mismo autor. Pero vean, en uno dice, pues somos como niños sacudidos a la deriva y llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. Y en Tito dice, pues hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. A estos es precisamente tapar la boca. Hermanos, debemos de entender algo bien importante. La verdad de Dios es verdad de Dios y no es nuestra. La verdad de Dios es verdad de Dios y no es nuestra. Quiero leerles lo que dice el teólogo y filósofo danés Kierkegaard, y cita al alemán Lessing y dice, si Dios tuviese en la mano derecha toda la verdad y en la izquierda la constante y eterna búsqueda de la verdad, y me dijera, escoge, yo humildemente señalaría su mano izquierda y le diría, Padre, dame, la verdad pura te pertenece solo a ti. Lo que Kierkegaard entiende por esto es que la verdad de Dios no puede reducirse a un sistema, hermanos. La verdad de Dios no se puede reducir a los bautistas tienen toda la razón, los pentecosteses tienen toda la razón, los presbiterianos tienen toda la razón. No podemos reducir la verdad de Dios, porque es Dios. Y nosotros somos creación, pero sí nos da herramientas para poder discernir entre las cosas. Por eso, hermanos, para Kierkegaard da a entender precisamente que esto del sistema, lo vamos a llamar así como sistema, no es sino un Baal moderno. ¿Cuántas veces a veces nos podemos encerrar en el sistema y hacemos del sistema un Baal? Por encima de cualquier está lo que me enseñaron. Por eso la importancia, hermanos, de entender el recurso bíblico, el recurso teológico. Hermanos, no venimos a la palabra, no venimos a la palabra como poseedores de la verdad. Debemos hacerlo con mucho cuidado, como si tuviéramos un sistema teológico o filosófico que lo explicara todo. No venimos al Señor con eso, o no venimos a la palabra con eso, porque no somos poseedores de la verdad. No es cuestión de tener toda la ciencia y toda la sabiduría, de tal manera, hermanos, que podamos juzgarlo todo. No es eso. Es más bien, hermanos, acercarnos al tema con humildad. Así como Lessing dijo, humildemente extiendo la mano hacia Dios y diciendo, la verdad pura te pertenece solo a ti. Eso es lo que debemos de hablar. Por eso, hermanos, hablar de herejes y herejías es precisamente necesario hacer unas advertencias. Porque sí hay algo bien importante, ¿no? A veces agarramos y decimos con una manera tan simplista, hereje o una herejía, y no entendemos ni siquiera el trasfondo. Por eso, hermanos, en primer lugar, un poquito de historia de la iglesia. Cuando vemos un poquito de la historia de la iglesia, los que se nos ha dicho que o se consideran como herejes, realmente ellos como personas no se consideraban herejes. Defendían su punto. Los docetistas defendían su punto. Los arminianos defendían su punto. Los agustinos defendían su punto. Pero eran hombres con convicción y con sinceridad que defendían el punto. Sin embargo,
hubo quienes tuvieron el valor, la humildad para acercarse a la Escritura y que el Señor revelara. Y entonces cuando vino la contraparte, o cuando se pudieron ver las controversias con X o Y doctrina. Vamos a ver. Marción, por ejemplo. Marción negaba la verdadera encarnación de Jesucristo y rechazaba la autoridad de las escrituras hebreas. Estaba radicalmente equivocado. Marción estaba totalmente equivocado. El no haberles dado curso a sus doctrinas fue una decisión sabia por parte de la iglesia, ¿no? Si no, imagínense, bueno, no me imagino una iglesia marcionista. Pero aquí es, por ejemplo, que entra muy bien lo que dice Pablo, como lo dice Pablo a Timoteo, tápales la boca. Pero ¿cómo les vas a tapar la boca si no lees? ¿Cómo les vas a tapar la boca si no meditas? ¿Cómo vamos a tapar la boca si no tenemos en nuestra boca la palabra del Señor? Por eso, ciertamente lo que Marción decía amenazaba el corazón mismo de la fe cristiana. O sea, esto de que Jesucristo, como les decía, no se había encarnado y que pues las escrituras hebreas nomás no valían, amenazaba. Por eso, hermanos, pero todo parece indicar que realmente Marción fue un hombre sincero, convencido de lo que él decía. Estaba convencido. Ajá, y gracias, hermano, ya me quitó la frase de la boca, pero sinceramente equivocado. Ahora, en segundo lugar, conviene señalar que a pesar de sus errores y en buena medida, gracias a ellos, los herejes han tenido una función positiva en los designios de Dios. ¿Por qué? Fue gracias a Marción y en reacción contra sus propuestas que la iglesia dio los primeros pasos en la formación del canon del Nuevo Testamento. O sea, fíjense. Y fue una reacción, o sea, ¿está pasando esto? El Señor movió en aquel tiempo a quienes él consideró y hubo una reacción y se empieza a formar el canon del Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, ahora, por ejemplo, fue gracias a Arrio, o sea, y sus seguidores, y en oposición a sus propuestas que la iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad. Quien no sepa quién es Arrio, se lo dejo de tarea. Sí, es alguien del siglo II. Pero bueno, él decía que no existía la Trinidad. Y yo puedo decirles, ¿qué creen, hermanos? Pudiera tener razón, porque la Biblia jamás habla de Trinidad. Explícitamente, jamás habla de Trinidad. Habla implícitamente. O sea, hay que estudiar en qué puntos, en qué periodos de la Escritura está situada la Trinidad. Pero fue gracias a Arrio y a sus seguidores que se empezó a formular esta doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, gracias a los docetas y a los apolinaristas, a los nestorianos y a los monofistas, y en reacción a sus propuestas que la iglesia desarrolló su doctrina cristológica. Unos decían que no era carne, que no vino en carne, otros decían que no era hijo de Dios, otros decían que cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo fue cuando se volvió Dios. Sí, otros decían, sí, que era un fantasma. Entonces, gracias a estas enseñanzas se desarrolla la cristología. Y fue gracias a Pelagio y en respuesta a sus posturas que Agustín desarrolló la doctrina de la gracia. O sea, no podemos, hermanos, decir así, tan de golpe, utilizar la palabra hereje. Ahora bien, en tercer lugar, con el surgimiento de tales falsas doctrinas, no es índice de falta de fe o de vitalidad de la iglesia, sino todo lo contrario. Las herejías, hermanos, surgen precisamente porque hay en la iglesia un fervor religioso y una vitalidad que busca expresarse. A veces nos quedamos tanto en lo que yo creo, en lo que
que podemos caer hasta en la rayita de que te estás volviendo hereje. Y es una cosita así muy delicada, tan delgadito como un cabello mío, que casi no tengo. ¿No? Entonces, hermanos, es algo pero fíjense el punto, es algo muy delgado, en el que alguien puede incurrir en llamar a su hermano hasta hereje, si no tenemos bien definido la parte de la doctrina. Por eso la doctrina es importante. Quien diga que la doctrina no es importante, tenemos que orar por él. ¿Sí? Porque no tiene las herramientas para discernir. Ahora, ¿han escuchado hablar de los centros de vitalidad cristiana? ¿No? Bueno, estos centros de vitalidad cristiana hablan precisamente o están metiendo mucho el humanismo. Es decir, no hablan de transformación, hablan de cambio. Tú tienes el poder para cambiar. En ti está el querer cambiar. En ti está este tipo de pensamientos. Cuando la escritura todos sabemos que habla de un nuevo nacimiento, habla de una transformación. Por eso, hermanos, o también se le conoce de esa manera, hermano, gracias. Hermanos, hay consecuencias importantes sobre este tema que debemos de conocer. ¿Por qué hablo que la iglesia está en crisis? ¿Por qué hablo que la iglesia está en crisis? ¿Por qué tenemos que aprender a juzgar correctamente? Los movimientos nuevos, hermanos, primero tenemos que entender que no surgen por una fe inmadura. O sea, no porque sea nuevo o porque tenga poquito, no surgen de eso. Volvemos a lo mismo, surgen porque en nuestros corazones o nuestra naturaleza humana está lo que el apóstol Pablo llama como comezón de oír. Ay, es que acá se oye interesante lo que están diciendo. Por eso surgen muchos de los nuevos movimientos, sin saber discernir lo que realmente dice la Escritura. Por eso, hermanos, para terminar esto con lo de las herejías, hay que decir que el poder de tales herejías, así como los de todo nuevo movimiento, no está en la mentira o el error que puedan conllevar, sino en la verdad que contienen. Los docetistas decían que Cristo no era divino. Hay verdad, ¿no? ¿O no era verdad? Su argumento es válido. Porque no sabían, no tenían toda la revelación. O sea, no estaban en esa parte, lo que dice el apóstol Juan en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, vean cómo. Pero ellos estaban, o el docetismo estaba, no, es que, ¿cómo Cristo? No. Porque venían influenciados precisamente por todo lo helénico. O sea, toda esa doctrina helénica de que el ser humano interior y que tiene que transformarse y cosas así. Los docetas sabían y afirmaban una gran verdad, que lo que ha acontecido en Jesucristo es algo único y extraordinario, que Jesús no fue un mero ser humano, por muy bueno que fuera a quien Dios empleó, sino que Jesús era, por así decir, algo fuera de nuestra historia, que en Jesús había ocurrido algo radicalmente nuevo. Por eso les decía, tenían razón. Tenían razón en ello. Ahí es donde radicaba el poder de su doctrina, en esa verdad envuelta en esto que decían. Los arrianos tenían razón al afirmar que de algún modo hay que distinguir entre el Padre y el Hijo, y más tarde, según el debate continuo, también el Espíritu Santo. Pero donde se equivocaban era en llevar esto a tal extremo que se negaba la verdadera divinidad del Hijo, al que se le hacía un ser inferior. Y podría seguirles diciendo
muchas otras cosas, hermanos, con respecto a esto, que sería una invitación que les hago, hermanos, a que estudien sobre esto, sobre la historia de la iglesia. O sea, que crean que todo lo que llegamos a hacer aquí es producto de que, porque leemos la Biblia, hubo hermanos que pelearon, sí, que defendieron la fe que les fue dada por los apóstoles. O sea, así como en aquel tiempo la iglesia estaba en crisis, hoy seguimos igual. Hoy ya no le llamamos docetismo ni arrianismo, hoy le llamamos doctrina de la prosperidad, la liberación y bueno, todo este tipo de movimientos que se están haciendo. Entonces, hermanos, en cierto modo, esa es la función de las doctrinas, esa es la función de la enseñanza bíblica. Ese cerco que tenemos alrededor, nada más hay que tener cuidado de no irnos tan a un extremo ni tan al otro. Mantenerlos en el centro, hermanos. Hay quien piensa que las doctrinas son descripción de las cosas tal como son, de igual modo que un cuadro describe un paisaje. Según esa opinión, dice Justo L. González, las doctrinas nos dicen exactamente lo que hemos de creer, pero lo cierto es que las doctrinas son más bien como cercas o rejas construidas al borde de diversos abismos. Esas son las doctrinas. No es algo que, porque volvemos a lo mismo. La verdad a quién le pertenece. La pura verdad a quién le pertenece. Por eso, como decía Lacey, no, a mí dame la oportunidad de tener ese deseo de buscar, de anhelar, de nutrirme de la verdad, pero la verdad a ti te pertenece, a nadie más. Las doctrinas, hermanos, surgieron principalmente en respuesta a las herejías. Eso es claro. Es decir, se erigieron como cercas o como rejas de advertencia. Ten cuidado, porque de aquí puedes caer a otro punto. Por eso, hermanos, por ejemplo, Agustín desarrolla sus doctrinas de la gracia y de la predestinación como esta advertencia frente a los riesgos del pelagianismo, sobre la contraparte que decía que la salvación está al alcance de nuestra voluntad. Es lo que decía Pelagio, que la salvación está al alcance de nuestra voluntad, que la fuerza del pecado no es tal que verdaderamente nos impida hacer la voluntad de Dios y que por tanto la salvación depende de nosotros mismos. Eso decía Pelagio. Y Agustín desarrolla la doctrina de la gracia. Por ejemplo, lo que podríamos decir que no estamos de acuerdo, bueno, cuando menos yo en lo personal, en la doctrina de la predestinación. Pero todo, o sea, es una cerca, ¿sí? O sea, no es algo que nos pongan así, tienes que creer esto, porque la búsqueda la debemos de tener nosotros en buscar la verdad. Por eso, hermanos, estos dos extremos de los que estoy hablando precisamente, a través de toda la historia de la iglesia, hermanos, algunos han subrayado más la gracia y la predestinación y otros la responsabilidad humana. Eso sigue vigente. Esas dos doctrinas de las que estoy hablando del siglo I y segundo siguen vigentes. Por eso, hermanos, para ir terminando, para que no se me desesperen, las doctrinas son importantes. Lo que es más, las doctrinas son indispensables. Ellas son el principal instrumento que tenemos como guía en nuestra respuesta a los nuevos movimientos religiosos de nuestra época. Y en concreto hoy a los nuevos movimientos religiosos en México. Pero en el sentido estricto, las doctrinas no nos dicen lo que hemos de creer, sino que nos advierten contra lo que no hemos de creer. Yo le pregunto, hermano, a ver, sí me gustaría hacer esta pregunta, sobre todo los que estamos aquí, que tenemos años. ¿Quién se sabe las doctrinas bautistas, como se le llama? Y voy a poner bautistas entre comillas. ¿Quién se sabe las doctrinas bautistas? ¿Cuántas son?
Eh, sí, Ya se van a pasar mejor las. Bueno, ¿a qué voy, hermano? Por dos. Hermanos, realmente, por ejemplo, la iglesia, la denominación bautista que son 22, el presbiterianismo tienen dos librotes así, ¿no? El metodismo también tiene unos librotes así. Hermanos, pero al final de cuentas son cercas. No, no nos dicen lo que hemos de creer, sino contra qué no debemos de creer. ¿Sí me entienden el punto? Por ejemplo, para nosotros, como iglesia bautista, la predestinación es algo que no entra en nosotros. Pero pregúntele a alguien de la iglesia metodista o presbiteriana y les van a hablar de la predestinación. Por eso, hermanos, hay que entender algo bien importante esto. No nos dicen qué creer, sino nos dicen lo que no hemos de creer. Pero otro punto bien importante, las doctrinas, hermanos, no son el evangelio. Las doctrinas no son el evangelio. Y ese es un principio que no debemos de olvidar. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Y simplemente el Señor Jesucristo dijo en su palabra, cree y serás salvo. Y hasta ahí se queda. No hay más. Por eso, hermanos, al enfrentarnos a nuevos movimientos, y la iglesia se seguirá enfrentando a lo largo del momento de su historia hasta que el Señor venga, tratar de discernir entre ellos. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es insistir en nosotros mismos precisamente en creer ¿en quién? En Cristo. ¿Y creer qué? Vean la diferencia. Tenemos que insistir entre la diferencia entre creer en y creer qué. Porque a veces anteponemos qué creo y no en quién creo. Es algo muy diferente. Por eso, hermanos, entre la fe y la creencia, entre el evangelio y la doctrina evangélica, cualquier grupo o movimiento que insista en que lo esencial es creer cierta doctrina, sobre todo si es una doctrina particular de ese grupo, ha de ser tenido por idólatra y rechazado. Justo L. González lo dice. Lo vuelvo a repetir. Cualquier grupo o movimiento que insista en que lo esencial es creer cierta doctrina, sobre todo si es una doctrina particular de ese grupo, ha de ser tenido por idólatra y rechazado. Porque antepone la doctrina a lo que el Señor pide. O sea, es en el creer que. ¿Han oído hablar de Juan Wesley, no? ¿Alguien ha leído su vida, su biografía? O sea, es algo tan importante que cuando le preguntan, ¿tú crees en Dios? No supo qué responder. No fue hasta años después que tuvo un verdadero encuentro con el Señor y ahora sí pudo responder, creo en Cristo. Pero él creció siendo un hermano que, bueno, me les voy a leer un poquito de lo que dice. Cuenta Wesley en su diario, 7 de febrero de 1736. Conoció un pastor moravo de nombre Spangenberg y le pidió consejo espiritual. Y le dijo el pastor a Wesley, hermano, antes de empezar debo hacerte una o dos preguntas. ¿Tienes el testimonio interno, de modo que el Espíritu de Dios da testimonio dentro de tu espíritu de que eres hijo de Dios? Wesley responde, quedé sorprendido y no sabía qué contestar. Él lo notó y me preguntó, ¿conoces a Jesucristo? Le dije, sé que es el Salvador del mundo. Cierto, me contestó, pero ¿sabes que te ha salvado a ti? Le respondí, espero que haya muerto por salvarme. Él sencillamente añadió, ¿lo sabes tú? Y él dice, le dije que sí. Pero él dice que anota en su diario, pero me temo que no eran sino solo palabras vanas. A veces decimos, creemos en Dios, o sé que Dios, sé que Jesús, pero nuestra relación, el espíritu dentro es muy, muy diferente. Por eso, hermanos,
¿Cómo dice el credo apostólico? Creo que. A ver, los de bautismo que les dejé estudiar esos credos. Pero el apostólico, ¿qué dice? Vean, casi no lo sabemos. Ah, ya los puse a pensar, ¿verdad, hermanos? Está bien, bueno. De tarea, hermanos. Vamos a dejarlo de tarea también para que aprendamos algo nuevo. El credo dice, perdón, el credo no dice, fíjense cómo no dice el credo. Creo que Dios Padre Omnipotente es el creador de los cielos y la tierra. Así no dice, pero sí dice, creo en Dios Padre Omnipotente, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo y en el Espíritu Santo. La fe cristiana, hermanos, no es fe acerca de Dios. Consiste en creer que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que consiste en confiar, en descansar, estar en Dios. Y cuando hablo en Dios, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que consiste, creer en Dios. Confundir el creer en con el creer que nos puede llevar a pensar que nos salvamos por nuestras doctrinas inclusive. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Creemos de veras que Dios juzga en base a la corrección doctrinal? ¿Que el Dios de gracia soberana a quien Calvino y Ferrer proclamaban va a condenar a alguien porque su doctrina no sea ortodoxa? No. Las doctrinas, hermanos, sirven para aclarar quién es este en quien creemos. Es lo único. No es que vuelvo a decir, no es que no sean importantes, porque lo acabo de decir, son el punto que nos van a decir. Si pasas de este punto, puedes caer en otra cosa. Por eso, hermanos, para terminar, hemos visto bastante, hermanos, de que la iglesia hoy en día está en crisis y seguirá en crisis. Pero si la iglesia, hermanos, usted que es parte de la iglesia, no voltea la mirada hacia las escrituras, tendrá muchos problemas la iglesia. Las escrituras nos dicen hasta dónde podemos acercarnos. Las escrituras nos dicen qué tenemos que hacer. Las escrituras nos dicen quién es ese en el que creemos. Pero hermanos, si usted no lee la escritura, será como dice Pablo, como niño fluctuante, llevado por doquiera viento de doctrina. La importancia, hermanos, de estar en constante comunión con el Señor y lectura de la palabra. Por eso, hermanos, considerar estos nuevos movimientos, estos nuevos pensamientos que nos rodean, lo cierto es que no podemos juzgar si tienen fe o no. Eso no lo podemos juzgar. O si sus líderes son sinceros. Pero sí podemos juzgar, sí tenemos que juzgar, hermanos, sí creer que, si bien su fe, su confianza en Dios están fuera del alcance de nuestro juicio, sus doctrinas, el modo en que entienden el cristianismo, si han de ser objeto de juicio crítico por nuestra parte, y ese ha de ser nuestro propósito. Pasarlo. Por eso dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, quien esté al frente de la iglesia, tienen que probar su espíritu. ¿Y cómo van a probarlo? ¿Cómo van a probar ese juicio? Mediante la palabra. Y para que puedan probarlo y hacer un justo juicio, un juicio crítico, pues, hermanos, tenemos que leer. No hay de otra. No hay de otra más que leer. Pues hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir precisamente la dirección del Señor para que como iglesia sea una iglesia que primeramente sepa en quién ha creído.
Que sea una iglesia que sabe en quién ha creído. Como dice la escritora de himnos, porque sé a quién he creído y es poderoso para guardar. Y dice el apóstol Pablo lo mismo. Entonces, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos profetas han salido del mundo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos en tu casa. Ahora, Señor, quiero pedirte, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, tengamos en nuestro corazón, Señor, el probar, Señor, todos los espíritus, Señor. El probar, Señor, a través de tu palabra, el de poner bajo juicio con tu palabra, Señor, cada palabra que se exprese, Señor, cada pensamiento, Señor, cada idea, Señor, que viene a tu iglesia. Ayuda, Señor, a esta tu iglesia, Señor, a que todo lo pongan, Señor, bajo la lupa de tu palabra. Sé con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, pues sabemos, Señor, que esta obra es tuya. Tú moriste por ella. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.